Continuando con Senderos, el programa de la Iglesia Episcopal, la Diócesis de Puerto Rico, pasamos en este momento a la Mesa de la Palabra y hoy nos acompaña el Reverendo Padre Álvaro Silva. Buenos días, Padre. Buenos días, Yadira. Un gozo inmenso estar aquí. Gracias por la invitación. Gracias, hermanos. Amén. Hoy la Mesa de la Palabra está basada en el Evangelio de Lucas, en el capítulo 9, y lee así. Unos 8 días después de esta conversación, Jesús subió a un cerro a orar acompañado de Pedro, Santiago y Juan. Mientras oraba, el aspecto de su cara cambió y su ropa se volvió muy blanca y brillante, y aparecieron 2 hombres conversando con él. Eran Moisés y Elías, que estaban rodeados de un esplendor glorioso y hablaban de la partida de Jesús de este mundo, que iba a tener lugar en Jerusalén. Aunque Pedro y sus compañeros tenían mucho sueño, permanecieron despiertos y vieron la gloria de Jesús y a los 2 hombres que estaban con él. Cuando aquellos hombres se separaban ya de Jesús, Pedro le dijo: Maestro, qué bien que esperamos que estemos aquí. Vamos a hacer 3 chozas, una para ti, otra para Moisés y otra para Elías. Pero Pedro no sabía lo que decía. Mientras hablaba, una nube se posó sobre ellos, y al verse dentro de la nube tuvieron miedo. Entonces de la nube salió una voz que dijo: Este es mi hijo, mi elegido, escúchenlo. Cuando se escuchó esa voz, Jesús quedó solo, pero ellos mantuvieron esto en secreto, y en aquel tiempo a nadie dijeron nada de lo que habían visto. Vamos a reflexionar un poco en el Evangelio de Lucas en esta mañana. Gracias, Yadira. Les invito a orar un momentito. Amado Padre, háblanos hoy. Ministra nuestros corazones. Que tu palabra nos sea revelada para que la entendamos, la guardemos en nuestro corazón, la declaremos, la pongamos en práctica y nuestras vidas sean transformadas, transfiguradas. Te lo pedimos, Padre, en el nombre poderoso de Jesús. Amén. Amén. Bueno, nos corresponde hoy este pasaje hermoso de la transfiguración. De hecho, estamos celebrando el domingo de la transfiguración y vamos a entrar un poquito a situarnos, a ver qué fue lo que sucedió en la transfiguración de Jesús. Dice el Evangelio que Jesús invita a 3 de sus discípulos, a Pedro, a Santiago y a Juan, a subir a un monte alto a orar. Y estando en oración, empieza a ocurrir algo extraordinario. Dice que el rostro de Jesús empezó a llenarse de luz, pero no como que una bombilla lo estaba iluminando a él, sino que era que del rostro de él era que salía la luz. Yo lo compararía como cuando uno está en un estadio y uno ve estas luces poderosísimas, ¿verdad?, de los estadios que se van encendiendo poco a poco y llega un punto en que ya tú no la puedes mirar porque te deja ciego. Me imagino ese rostro de Jesús así brillante, brillante. Y en las vestiduras de Jesús también empiezan a ponerse blancas, brillantes. Y entonces ocurre algo. Y es que aparecen 2 figuras importantísimas en la historia del pueblo de Israel. Moisés, que recordemos que fue el que trajo las tablas de la ley. Entonces Moisés representa la ley. Y Elías, que representa a los profetas. Pero y entonces dice el Evangelio que las figuras de Moisés y Elías también estaban resplandecientes, pero el único rostro que estaba resplandeciente era el rostro de Jesús. Y ahí ya nos da una clave enorme. Nos está diciendo que Jesús es la luz del mundo, que Jesús es el camino, es la verdad y la vida, que ya no hay que mirar a nadie más, que ya no tenemos que mirar ni a la ley ni a los profetas, sino únicamente Cristo. Él es el que tiene la clave de todo. Obviamente
¿qué sucede? Que Pedro y Santiago y Juan están mirando, pero los pobrecitos no entienden lo que está sucediendo. Aunque están viendo el rostro de Jesús resplandeciente, ellos no entienden lo que está sucediendo y viene entonces la expresión de Pedro que sale con aquello de: Señor, hagamos 3 chozas, 3 chozas, una para ti, una para Moisés y una para Elías. ¿Qué sucede? Que esa expresión de Pedro lo que está significando es que Pedro no está entendiendo en primer lugar lo que está pasando allí. Y como no está entendiendo y Pedro es judío, pues para Pedro hasta ahora lo importante, la base de su religión era la ley y los profetas. Y aunque está viendo a Jesús resplandeciente, para él Jesús está al mismo nivel de la ley y de los profetas. Y entonces obviamente está en un error grave. Y ahí es donde hace falta alguien que lo corrija, que lo saque del error. ¿Y quién mejor que la voz del cielo, que la voz celestial, que la voz del Padre? Y es entonces cuando se escucha esa voz del Padre, que vamos a parafrasear un poco, es como si esa voz del Padre le hubiese dicho: Pedro, ¿cómo que 3 chozas? ¿Qué estás diciendo, Pedro? Si hubieses dicho: hagamos una choza para Elías, una para Moisés, y hagamos un palacio para Jesús, entonces si hubieras entendido. Pero al ponerlo a los 3 iguales, has cometido un error, Pedro. Pedro, no. Estás equivocado. Mira bien, el que tiene el rostro resplandeciente, ese es mi Hijo. Ese es el amado, ese es el elegido. Y ahí viene la palabra, Yadira y hermanos, que yo considero central de este evangelio. Escúchenlo. Amén. Escúchenlo a Él. Ya no tienen que escuchar la ley, ya no tienen que escuchar los profetas, ya no tienen que escuchar a nadie más. Escúchenlo a Él porque Él trae la clave de la transformación del mundo. Yo creo que, ¿verdad? La explicación que has dado en estos primeros minutos de la mesa de la palabra ha sido tan importante para que nosotros podamos entender por qué razón este evento es tan importante, ¿verdad? Para el pueblo de Dios, para ellos en ese momento de la historia que no entendían, y para nosotros hoy, que nosotros tenemos que reconocer que Jesucristo, ¿verdad? Vino al mundo, el Hijo de Dios, el amado, y que es el elegido, y que nosotros realmente hoy tenemos también que escuchar eso. Definitivamente, escucharlo. Y fíjate, Yadira y hermanos, esa palabra escuchar hay que saberla entender muy bien, porque no es el acto físico ¿verdad? De una onda vibratoria que penetra por un oído y entonces produce algo en el cerebro. No. En el lenguaje bíblico, escúchalo significa, sí, obviamente que la palabra entre físicamente por los oídos, pero que esa palabra primero sea entendida, que sea guardada en el corazón y que sea llevada a la práctica. Eso es fundamental. Tiene que ser hecha vida para que entonces transforme la vida de la persona. Porque es que, ¿de qué nos sirve escuchar o llevar una vida religiosa y vivir todas las prácticas que vivamos y todo esto si no hay transformación en nuestra vida? De nada, absolutamente de nada nos sirve. De nada me sirve ir el domingo a la misa, ¿verdad? Y eso está muy bien, y hay que ir a la misa y recibir el cuerpo del Señor y está muy bien, y recibir y leer la palabra de Dios y participar en talleres y cursos bíblicos y todo lo demás. Todo eso es muy importante porque a través de eso escuchamos la palabra. Pero de nada nos sirve si luego eso no nos transforma. Si luego cuando salimos del templo, de nuestra reunión, seguimos en el hombre viejo, en nuestras antiguas costumbres y seguimos hablando mal del prójimo y seguimos criticando y seguimos teniendo odio en nuestro corazón y deseos de venganza y envidias. El escuchar la voz del Señor es para que nos transforme.
Amén, definitivo, ¿verdad? Padre, yo estoy de acuerdo contigo en lo que estás planteando en esta mañana. Y cuando, ¿verdad? Lo estaba leyendo, que tal vez no, como otro punto de vista, también pensé, a veces nosotros queremos estar, ¿verdad? Como seres humanos, pues porque Pedro dice, ay, qué bien se siente aquí. Y entonces a veces queremos estar también, ¿verdad? Cuando nos sentimos tan bien y no entendemos, ¿verdad? Que pues tenemos que transformarnos y demás, pero también tenemos que llevar esa transformación al pueblo de Dios, Sí, porque Él se quería quedar allá, sí, sí, sí. en lo que era todo también, pero es como pues recibir todo eso que Dios y que Jesucristo nos está enseñando, pero también, ¿verdad? Llevarlo al pueblo de Dios que tanto lo necesita. No siempre vamos a estar en el lugar más espectacular del mundo, Exacto. ni con todas las comunidades del mundo, pero sí tenemos que hacer el trabajo que Dios quiere que hagamos. Sí, Yadira, totalmente de acuerdo. Es así, ¿no? Hay que bajar del cerro del Así. cerro de la alegría y hacerlo vida en la medida en que también me transformo yo, tengo que empezar por mí, ¿no? Y luego entonces eso va siendo como la levadura de la cual habla Jesús y entonces va fermentándola más. Esto me hace acordar, me hace recordar de una anécdota. Y a mí me gusta contar anécdotas, no es una anécdota, cuidado, que es un testimonio, que es diferente. Y este testimonio es muy hermoso, porque cae muy bien aquí. Dice que había una vez un hombre que estaba lejos de los caminos de Dios, estaba en adicciones y cosas de estas, ¿verdad? Y alguien le habló de la iglesia, le habló de Dios, le habló de todo esto, y él aceptó. Y empezó a ir a la iglesia y aceptó a ir a un retiro. Y en ese retiro, precisamente, el tema de meditación de todo ese retiro fue la transfiguración del Señor. Y hicieron mucho énfasis en el retiro en la cuestión de esa palabra de, este es mi hijo amado, escúchenlo, escúchenlo. Y aquel muchacho tomó una decisión. Dijo, yo no entiendo mucho esto, pero Señor, yo quiero escuchar. Que esto es muy importante, ¿no? Esa palabra que fue pronunciada allá hace 2000 años, por allá en un cerro, que algunos dicen que fue el Monte Tabor, hay que actualizarla, ¿no? Hay que hacer la vida. Y entonces eso fue lo que hizo este muchacho. Dijo, yo quiero vivir esto, yo quiero escuchar la voz de Jesús. Pasó el tiempo, unos años, y un día alguien que lo conocía de antes se lo encontró y le dijo, oye, me contaron que te convertiste a Cristo. Y él dijo, bueno, sí. Ah, como te convertiste a Cristo, yo me imagino que sabrás muchas cosas de Cristo. Y él dijo, bueno, algunas sí. Entonces le dijo, pues te voy a preguntar, a ver, por ejemplo, ¿cuántos sermones sabes de Cristo? Y él dijo, bueno, sermones, el sermón de la montaña, no recuerdo más, digo, pues no sabe mucho. A ver, déjame preguntarte, ¿cuántos milagros de Jesús conoces? Digo, milagros, la multiplicación de los panes, la resurrección de Lázaro, no recuerdo más, digo, mira, en verdad, para ser una persona que dice que se convirtió a Cristo, tú no sabes nada de Cristo. Entonces el muchacho le dijo, mira, puede que no sepa esos datos de la vida de Cristo, pero lo que sí sé es que hace 3 años yo era alcohólico. Yo estaba ahogado en deudas y mi hogar era un infierno. Mi esposa y mis hijos me esperaban cada tarde con el terror y la angustia con la que se espera un huracán categoría 5. Y hoy, 3 años después, ya no tomo. No he vuelto a tomar alcohol hace 3 años. No tengo deudas y mi hogar es un paraíso. Y mi esposa y mis hijos me esperan cada tarde con gozo, con la alegría con la que se espera al mejor esposo y al mejor papá. Y yo sé que esto lo hizo Cristo. Y esto es lo que yo sé de Cristo, que cuando uno lo escucha a Él
tiene la clave para transformarle la vida a uno. Amén. Amén, verdad. Y yo creo que en ese escuchar a Cristo, repito la frase, Cristo tiene la clave. Ese es el mensaje de la transfiguración. Él tiene la clave. Vivimos hoy una sociedad, ¿verdad?, con tantos problemas a nivel personal, a nivel de familia, a nivel de la misma sociedad en general y todo. Y necesitamos escuchar a Cristo, porque Él tiene la clave para crear una sociedad más justa donde se vive el amor, la justicia y la paz. Gracias, Padre, por compartir esta mañana aquí en Senderos, por el mensaje, ¿verdad?, que le estás dando al pueblo de Dios. Y bendiciones a todos nuestros hermanos de la comunidad de San Timoteo en Bayamón, donde el Padre es el vicario de esta hermosa comunidad. Gracias por compartir esta mañana. Un abrazo, mis hermanos. Gracias a ti, Yadira. Amén.